Lugar de la retórica en el mundo antiguo. La crítica en la edad ateniense. La vida en la literatura es como una especie de diálogo entre lo que es el actor y el coro, algo así como el poeta o escritor y su público lector, así formando un estímulo. Este estímulo se puede considerar como un objeto de disfrute, algo así también como un conocimiento, algo parecido a lo que es una estimulación, pero se viene ambas cosas una mezcla de lo que sería el estímulo entre lo que es el diálogo entre lector y escritor. Si hablamos en una escala teórica, lo que es la emociones en la lectura pasa para ser un dictamen llegando hasta la información y lo cual se basa en 4 grados: impresión, impresionismo, exegética y juicio. A estas 4 fases de la teoría se le puede conocer como la anatomía de la crítica. En el concepto de la impresión, lo que dice la literatura es que cuando el lector recibe la obra del escritor, tiene una especie de impacto en el lector que la recibe, y eso es algo completamente normal y humano. Este punto se le considera como un sustento a la cadena magnética, según lo que dijo Platón, la cual baja desde el dios hasta el pueblo, cruzando el corazón del poeta y la boca del recitador. La impresión es la base misma del diálogo, pero es completamente ajena a lo que es la formulación literaria y a lo que se le denomina como un propósito literario. En el punto de impresionismo muestra que la literatura es una dádiva universal, y esto es mandado a los hombres de calidad de tales, no simplemente a lo que son críticos o especialistas en el tema, sino a los hombres con calidad de tales que dan el concepto de la impresión y valoran las historias. El impresionismo es un campo de la crítica completamente independiente y además de que puede ser una formulación redactada. Además, el impresionismo es un producto de cultura que se dedica más a la preservación de las obras. A diferencia de la impresión, que es una condición determinante de toda crítica, el impresionismo se convierte en una herramienta fundamental para todo conocimiento o juicio que aspire a ser completo. El impresionismo literario es un movimiento literario que había surgido a finales del siglo XIX como parte del movimiento del impresionismo creativo, y lo que buscaba era capturar la subjetividad y las reacciones sensoriales que podrían causar los sujetos mostrados en las obras, así teniendo una mejor expresión de las emociones en lugar de descripciones subjetivas. Algunas características que da el impresionismo es que prioriza la percepción y la explicación de los sentimientos de los personajes, priorizando así emociones, sensaciones, sentimientos, así en lugar de lo que son las descripciones generales y los relatos escritos. Otra característica del impresionismo son las asociaciones abstractas, que muestra las emociones de los personajes, ya sea de una forma fragmentada o pincelada, haciendo que el lector intente entender cruzando entre líneas, así para reconstruir el significado de lo que se quiere expresar. Otra característica es el predominio de la sensación, ese que prioriza más cómo se expresan las emociones en las historias y así dejando de lado las descripciones. Y también el impresionismo muestra un estilo sintético y evocador que no prioriza tanto la inclusión de nexos o cualquier otro detalle para así hacer más natural las expresiones mostradas en los textos. El impresionismo también muestra una abundancia de los elementos sensoriales, que prioriza más la expresión de las cosas por medio de los sentidos que tienen los seres humanos, ya sea tacto, gusto, olfato, oído o gusto. Además, se sabe que el impresionismo literario es una reacción del realismo, que
busca que traslada lo que es la pintura impresionista a la literatura, rechazando así las descripciones minuciosas y objetivas. El impresionismo habla de una orientación a la que es la opinión general, dando así avisos a la crítica de tipo de más técnico sobre la aparición de una obra literaria y las reacciones mismas que pueden surgir a través de leer una obra. Hoy en día lo que tiene el impresionismo es que es muy fácil de historiar. El hecho es de que las obras de todo tipo de género se han vuelto tan comunes y a la vez de que se han vuelto mucho más accesibles, así pudiendo satisfacer las necesidades de los lectores dependiendo de los géneros que les gusten. Y así también satisface una demanda que prefiere más los conceptos del impresionismo basados en las emociones que los que son de carácter técnico. Y a pesar de que el impresionismo tiene una gran accesibilidad y que está casi en todos los puntos que conocemos, la verdad no era lo mismo que en la edad ateniense, ya que esto de las lecturas era cosa de pocos que sabían mucho, debido a que también había escasez de libros o de proyectos. Debido a las limitaciones que supuso en la antigüedad, lo que era la literatura era una accesibilidad que era por pocos, que sabían del tema o que tenían riquezas, pero conforme avanzó el tiempo se fueron accediendo más a estas cosas y se volvieron mucho más abundantes, así que permitieron los sondeos científicos, análisis psicológicos y ante la reacción de la literatura, algo que la exegética funda uno de sus grupos metódicos. Y es lo que también va a explicar la exegética. La exegética o ciencia de la literatura tiene un carácter eminentemente didáctica y vista desde un punto de vista de partida escolar. Además de que es un dominio de la filología. Es aquella crítica a quien está confiada la conservación, depuración, interpretación y preservación del tesoro literario. Además de que es una interpretación crítica de buscar el significado original o el mensaje que quiere dar el autor a sus lectores. La exegética lo que intenta hacer es tratar de iniciar investigaciones para intentar buscar el verdadero origen de lo que el autor intenta dar a los lectores, o sea, el mensaje original que trata de dar a sus lectores, ya sea una crítica, una anécdota o lo que sea, con tal de que intenten interpretarlo, pero al final de cuentas a veces los lectores también interpretan otra cosa a lo que es el mensaje original de las historias. Y eso es lo que intenta hacer la exegética, buscar el significado o el mensaje original que intenta dar el autor a sus novelas y así lo pueden interpretar los lectores. El tema de la exegética es que se podría decir que está en un punto intermedio entre lo que es el impresionismo y el tema del juicio, pero no se considera como un tránsito o un punto medio entre el impresionismo y el juicio. El hecho es que el impresionismo brota desde una sola impresión, mientras que el juicio presupone. Además de que el armazón del conocimiento de la exegética le apronta, sino que a diferencia de esta, es que todos los andamios de juicio han levantado el andamiaje y generaliza sobre conclusiones, a la vez que acomoda el fenómeno en el cuadro entero de la cultura. Y esto comenzó con los textos antiguos y llegando hasta los textos bíblicos. Y esto también se ha mantenido hasta nuestros días. Además de que la exegética ha comenzado con el estudio de intentar buscarle el significado original desde los primeros textos antiguos, desde las primeras culturas humanas que hubo a lo largo de la historia, incluso pasando por los textos o evangelios bíblicos, y el caso más obvio es la Biblia, que ha sido un libro muy importante en la historia y se le ha tratado de buscar el significado original. Y eso se ha hecho desde los tiempos inmemorables y llegando hasta la actualidad, que todavía incluso hay obras que todavía se trata de investigar el significado original y también para las próximas que vendrán en el futuro. El juicio es una definición que toda persona tiene
un criterio diferente a lo que es el juicio, pero hablando en temas generales, se puede tomar en cuenta todos los valores humanos, no solo de información, emociones o valores igual también crítico-literarios, sino de también todo lo que se basa en política, religión y todo. Y todo esto se puede asumir en una categoría ética y sociológica, por eso ya depende también de la percepción del juicio que tienen las personas. Sin embargo, el juicio no era lo mismo también que lo fue en la edad ateniense, ya que en aquellos tiempos el juicio estaba completamente retorcido para ciertos sectores, además de que también se reprimía para todo aquel que no estaba de acuerdo con la fuerza mayor que dominaba ciertos sectores, lo cual pues era complicado expresarse y la cosa pues se complicaba mucho debido a que si no se estaba de acuerdo con algo se reprimía y la cosa podía terminar peor. Además, esto está visible transmutación del juicio estético por el juicio extraestético admite una apreciación del conjunto, tan sumaria que bien parece de un escolio. Establecible transmutación del juicio estético por el juicio extraestético admite una apreciación del conjunto tan sumaria que más bien parece un escolio, pero que ayuda, no obstante, a describir de las entonces acontecía la época que produjo las obras estéticas más sublimes, al punto de que muchos se han visto tentados a la interpretarlas según el puro estetismo, para no hablar de otras triviales interpretaciones a la luz roja de la sensualidad. La historia de la literatura sitúa los conjuntos de obras como hechos acontecidos en una serie temporal, ya sean crónicas, geográficas, genéricas o conceptos que se conjugan diversamente entre sí y admiten límites o ensanches más o menos pragmáticos, donde se resulta en la figura quimérica de la literatura universal que, teóricamente, lo está abarcando todo. Lo más plausible de la literatura mundial en el sentido goético, ya sea la suma de documentos vivos u operantes en una cultura. La teoría literaria describe que es un estudio filosófico. Si la exegética no hubiera usurpado para sí el título Ciencia de la literatura, tal título podría convenir también a la teoría literaria. Bien en el término ciencia sugiere ya por su frecuente conexión con la técnica de un sentido de aplicación práctica que se dispersa en la teoría. Además, la teoría estudia la agencia literaria como rumbo mental, como sesgo no ético o dirección del espíritu. Considera las principales formas del ataque sobre los entes propuestos, ya sean funciones dramáticas, funciones novelísticas, funciones líricas, funciones que no han de confundirse con los géneros, los cuales son estratificaciones históricas circunscritas. Toma en cuenta la materia o lengua, su esencia emocional significativa y estética, y su naturaleza rítmica en el verso de la prosa, el carácter sustantivo oral, el accidente adjetivo de la escritura y sus mutuos reflejos, la condición popular oculta de formas e imaginaciones y sus mutuos préstamos o cambios, lo tradicional y lo inventivo de maneras psicológicas generales, todo ello en puro concepto contemplativo o descriptivo. Visión, teoría. No se debe derivar normas ni proponer cortapisas de las evoluciones posibles o en las súbitas mutaciones futuras. La literatura, así como en sus ramificaciones más finas, la teoría literaria no conoce ningún límite, así cuando llega a la descripción de los géneros, tiene que descender sin remedio a considerarlas históricas, puesto que la literatura no solo es agenda mental, sino también un proceso que acontece en el tiempo. Tiene que descender sin remedio a la preceptiva, pero solo en cuanto examina y valora las nomenclaturas que éste propone, además de que su correspondencia con las realidades literarias. Tales incursiones en campo ajeno deben discretamente administrarse de acuerdo con la necesidad de los propios objetivos teóricos y a lo que son los objetivos de los escritores. La teoría literaria está basada en dos conceptos que propusieron los filósofos Platón y Aristóteles. En la era ateniense nos da algunas bases de la teoría literaria, frecuentemente mezcladas con la teoría estética. Una y otra teoría no son ni con mucho ni misma cosa, a pesar de su inveterada manía de confundir las letras con la plástica y la música.
lo que en el primer caso es error de metáfora y en el segundo caso es error de aproximación. También la escritura se hace con tinta, una sustancia compuesta de varias otras, y a nadie se le ha hecho ocurrido decir que la escritura es un asunto de la física o de la química. Como se mencionó, Platón y Aristóteles dieron dos conceptos completamente diferentes a lo que es la teoría literaria. Para Platón hay dos direcciones mal conciliables, la propiamente platónica o la teoría de la inspiración divina y la pedestre, que al acercar la poesía al orden óptico o espacial, acaba de reducirla a una realidad descaecida en tercer grado, teniendo así una idea o realidad absoluta en el escudo de forma mental, teniendo así una realidad empírica o apariencia, el escudo labrado por el artífice, imitación en segundo grado, y una imitación o alusión a esta apariencia, siendo un escudo descrito o mencionado por el poeta, siendo esto último residuo de la inconsistencia. En el punto de lo que dice Aristóteles es un fenomegrado que estudia apariencias en actitud de naturalista, preside muchas veces de la intimidad psicológica y da por sobreentendidos la inspiración y el valor estético, aunque sí, no se puede negar. En este también se divide en dos puntos fundamentales, lo que es el punto de partida o teoría, que en vez de acercarse a la poesía, a la pintura, la acerca a la música o orden acústico o temporal, lo que representa un progreso sobre la doctrina platónica correspondiente, además de la aceptación objetiva del desorden sentimental, así como se acepta un hecho de la naturaleza, donde resulta su punto de llegada a un juicio. Donde Platón considera peligrosa la explosión de los sentimientos, Aristóteles la considera más peligrosa la inhibición o mutilación contra lo natural. El lenguaje y el hombre, la retórica y la poética. En la antigüedad se sintió agudamente que el lenguaje era el sostén de la vida humana. El lenguaje también ofrecía en sus varias aplicaciones la aplicación práctica, siendo un instrumento de comunicación social, materia a la que poco a poco se irá consagrando el estudio científico de la gramática y la filología, las cuales naturalmente derraman también sobre las otras aplicaciones del lenguaje. También ofrece las aplicaciones teóricas en diversas fases, siendo el instrumento de expresión científica, que es la concepción de lo científico, fue cabal en la época clásica. No se ha llegado al desarrollo de las ciencias particulares al punto de que fuera indispensable como hoy una rigurosa terminología técnica. También ofrece el instrumento de expresión filosófica, pues para la antigüedad la lógica no aparecía como una forma a priorística de la mente, sino como una ontología. El lenguaje lógico o filosófico de la antigüedad todavía nos gobierna hasta nuestros días. Y también nos ofrece el instrumento de expresión literaria como expresión teórica y dejando de lado la terminología científica, el lenguaje que también se reparte en tres usos. A una parte, la teoría del razonamiento puro, que es el silogismo y su ámbito, el uso propiamente filosófico. A otra parte, la zona media entre el discurso y discurrir teórico y la aplicación práctica, la retórica, el reino de la probabilidad y la persuasión, del entimena o silogismo en mitad de la calle, y a otra parte la finalidad, el lenguaje como medio de expresión imaginativa o poesía a que se consagró la poética. Entre la retórica y la poética hay territorios indecisos, pero ya se ve que la retórica cabalga a la vez entre lo poético y lo discursivo, por cuanto a las formas que se ocupa, y entre lo teórico y lo práctico, por cuanto a su destino. Los géneros que se operan en el instrumento retórico y en su instrumento poético integran la literatura. La retórica entiende de la literatura que es una impureza o un vehículo de aplicaciones prácticas más o menos acentuadas. La poética de la literatura en pureza o consagrada en deleite teórico. La historia como forma quedó absorbida en la retórica, sí como asunto de poco a poco sometiéndose a las disciplinas de la observación, descripción y causación. Además de que se describe que en la poética, en la retórica, la palabra posee un valor intelectual, ya sea para comunicar las nociones en mayor o menor ajuste con la gramática y la lógica. Posee también un valor subjetivo o afectivo que ninguna disciplina intelectual ha logrado absorber o enjugar del todo, aunque todavía los griegos no lo entendían así en su momento.
pero eso no quiere decir que no las padecieran. Finalmente, esto pudo obtener un valor fonético. Entre todas las disciplinas humanas, solo la literatura dispone conjuntamente de estos tres valores de la palabra. Por eso el habla corriente, el coloquio, no puede confundirse nunca con un paraloquio literario.